las redes sociales y no se debate con un fin para edificar la iglesia. Las personas quieren debatir para saber quién tiene la razón y no se termina en una conclusión de, ok, terminamos en esta conclusión y la iglesia fue edificada con este nuevo conocimiento. Pero no, la gente debate ahora para hacerle saber al otro de que él tiene la razón. Y no debería de ser así. Vámonos al libro de Juan, capítulo 17, versículo 11. Ahora sí vamos a leer. Juan, capítulo 17, versículo 11. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ya no estoy en el mundo. Esto es Jesús. Mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Vuelvo a leer desde la parte B. Padre Santo, dice Jesús, a los que me has dado, a estos tus discípulos, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Aleluya. Jesús oró para que nosotros fuéramos uno, así como Él y el Padre fueron uno. Dejándonos ver que la unidad era la credibilidad que tenía la iglesia. Yo no sé si ustedes recuerdan un mensaje que yo di hace casi 2 años que se llamaba Uno. No sé si lo recuerdan, pero ahí yo le hacía referencia a la unidad que nosotros debíamos de tener como discípulos de Jesús, porque Jesucristo oró por nosotros para que fuéramos uno. Ahora, ¿por qué dice entonces que ser uno en Cristo es la credibilidad de la iglesia? Porque si nosotros, la iglesia, estamos divididos, ¿cómo nosotros vamos a predicar un evangelio de unidad a las personas que no conocen de Cristo? No hay ninguna credibilidad en la iglesia. ¿Cómo vamos a salir a predicar que no se divorcien si la iglesia está llena de divorcios? ¿Cómo vamos a salir a decir no vean pornografía si en la iglesia tenemos gente viendo pornografía? ¿Cómo vamos a decir que no hablen mentiras, que no roben, que no adulteren, si aquí dentro de la iglesia lo estamos haciendo? No hay ninguna credibilidad en esa parte. Aleluya. Digno es el Señor. Imagínese una persona de Amway que venga y te diga, ¿cómo? No, vamos a poner Herbalife. Oye, vas a ser millonario. Solamente tienes que venir aquí y ser nivel oro, porque ellos lo tienen por nivel. Vas a ser nivel oro. Pero el tipo ni está montado y anda a pie y anda de cricajao. O sea, no tiene credibilidad su mensaje, porque él me está vendiendo un sueño de que voy a ser millonario, pero él está a pie. Él no tiene ni una bicicleta. O imagínese a alguien que quiera venderle un producto para adelgazar, pero la persona está obesa. Esa no tiene el templo del Espíritu Santo, tiene un estadio y el Espíritu Santo está adentro. No tiene credibilidad su mensaje porque la persona misma no se aplica a eso. Aleluya. Entonces el Señor quiere que nosotros, mis hermanos, dejemos nuestro ego, porque todo empieza por nuestro ego. Voy para allá en un momento. El Señor quiere que nosotros dejemos nuestro ego y comencemos a buscar más la santificación, la humillación, la humildad más que el pecado. Y no confundamos la humildad con ser pobre, porque la gente en las redes sociales dice, no, él es una persona humilde porque la persona vive en una casa de zinc, en una casa que se está cayendo y viste andrajoso. ¿Andrajoso qué se dice? O con andrajoso, o con las ropas rotas. Eso no es humildad. Humilde es una persona que conoce sus limitantes y no tiene aire de superioridad.
Eso es una persona humilde. Aleluya. Entonces el Señor le está buscando a las personas humildes, que tengan humildad, que nosotros podamos entender cuáles son nuestras limitaciones y que por sobre todo entendamos que Dios está por encima de nosotros y que nosotros no estamos por encima de ninguno de ustedes. Ustedes me ven predicando aquí, yo no estoy por encima de ninguno de ustedes. Somos lo mismo. Quien está por encima de nosotros es y siempre será Jesucristo. Siempre será Jesucristo. Denle un aplauso al Señor. Como le dije, que una gran parte de nuestros errores o nuestro mal caminar comienza por el ego o soberbia. Proverbios capítulo 13 versículo 10 dice: ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Oiga bien, ciertamente la soberbia concebirá contienda. Donde hay soberbia va a haber disensiones, va a haber pleito, va a haber de todo. Aleluya. Proverbios capítulo 11 versículo 2: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Santo eres, Señor. Cuando nosotros somos soberbios, somos deshonrosos delante del Señor. Y estar en deshonra delante del Señor es estar en pecado, no es estar en santidad. Aleluya. Aquí hay un tema muy pegado que son los Terian. ¿Quiénes conocen los Terian? Ok, conocen los Terian. Son esta gente que se creen animales. Una mujer que le puso un ratón en un plato con alimento para gato a su hija que se creía una gata. Ven, toma, cómete eso, que tú eres una gata. No, mami, yo quiero comida, Robbie Sholical, cómete eso, que tú eres una gata. Cómete ese ratón. Tú no te crees un Terian, tú no te crees un gato, cómete eso. Pero hablemos de uno de los primeros Terian, el hermano Nabucodonosor. Este era el rey de Babilonia. Su reino esplendoroso, había conquistado todo Medio Oriente. Era el matatán, era el Donald Trump de ese tiempo. Pero ¿qué dice la palabra? Que este señor se enalteció, se creyó por encima de Dios. Dice la Biblia que él tuvo un sueño donde un árbol encadenado había sido cortado. Entonces, cuando Daniel le interpreta este sueño, Daniel le dice: Señor, este árbol eres tú, por haberte creído que tú estabas por encima de Dios. ¿Y qué pasó? El Señor por 7 años lo puso como las bestias a comer hierba. Durante 7 años, por su ego, por su soberbia. Porque si él había tenido victorias, si él había tenido un reino tan esplendoroso, fue porque el Señor le había dado la victoria. Inclusive el Señor lo utilizó a él para darle un castigo al pueblo de Israel cuando lo invadió. No sé si usted ha leído la historia. Pero todo ese esplendor fue dado por Jehová. Y él se creyó por encima de él, se quiso llevar el mérito. Y Jehová lo puso 7 años a comer como un burro, hierba. Por eso fue el primer Terian. Luego de esos 7 años, en Daniel capítulo 4, versículo 37, reconoce a Nabucodonosor y dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Esto es más profundo de lo que se puede ver. Este señor es de Babilonia. La gente de Babilonia tenían saco de dioses, eran politeístas. Aleluya. Y este señor reconoce a Jehová por encima de todos sus dioses. Y dice: porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y oiga lo que dice: y él puede humillar a los que andan en soberbia. Santo eres, Señor. Tomemos ejemplo del hermano Nabuco. Aún el más grande, el Señor lo puede derribar.
aún el más grande. Mire qué tan grande es el pecado de la soberbia. Inclusive voy a tocar un tópico, no lo investigué muy bien, pero según lo que recuerdo, Ezequiel capítulo 27 o 28, le están dando una profecía al rey de Tiro. Pero, según los teólogos, hace una analogía que está hablando de Satanás. Y dice que Satanás era perfecto, los tamboriles estuvieron preparados el día de su nacimiento. Él no era el líder de la alabanza, como dicen por ahí, de que el líder de la adoración del cielo. No, dice que los tamboriles estaban preparados el día de su creación, pero no era que dirigía la alabanza. Pero dice que él quería ser igual a Dios. Su ego, su soberbia, él quería todo el esplendor del Señor. El Señor hay muchas cosas que, mire, el Señor hay algo que no ve. Dios lo ve todo, pero hay algo que el Señor no ve. Lo que el Señor no ve a alguien igual a Él, porque Él es único. Y Satanás quería ser igual a Él. Y dice la Biblia que fue desterrado de aquella gloria por su soberbia, porque se sublevó contra el trono, contra el más alto. Tú no puedes ser más grande que el que te creó. No puedes ser más grande que el que te creó. Mirémonos en ese espejo. Aleluya. Digno es el Señor. Miren, la soberbia y el ego. Según leí, el ego no es una obra de la carne. El ego es una obra del corazón. Dice Proverbios capítulo 21, versículo 4, dice: altivez de ojo y orgullo de corazón son las que Jehová aborrece. Proverbios capítulo 1, versículo 24. Entonces eso no es un sentimiento, una emoción que sale de la carne. Eso es algo que nace desde el corazón. Entonces, si nace desde el corazón, tenemos que aplicarnos el versículo que dice que guarde tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Pero si no guardamos nuestro corazón, de él va a manar ¿qué? Soberbia. Aleluya. Y en otro versículo dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, dice el Señor. Por eso entonces que debemos de guardar nuestro corazón, porque de aquí, no el corazón de carne, el corazón viene siendo como el espíritu, el alma, la mente intrínseca dentro de nosotros. Debemos de cuidar eso, porque de aquí es donde sale el orgullo, la soberbia, el ego. De aquí dentro es donde sale. No es una obra de la carne. Digno es el Señor. Miren, yo he tenido muchas situaciones con mi esposa. Tenemos 8 años de matrimonio y hemos tenido muchas diferencias, como les decía al principio. Los matrimonios no son perfectos. Aquellos que se van a casar, déjenme decirle una profecía, va a tener diferencia. Ya le profeticé, cumplí mi cuota de profecía. Vas a tener diferencia con tu pareja. Va a llegar un momento donde te va a quillar cuando él ronca. Va a llegar un momento donde tu esposa te sala la comida. Van a suceder muchísimas cosas que inclusive van a acostarse enojados. Cuando la palabra dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En buen dominicano, no deja que se ponga de noche antes de pedirle perdón a esa persona. Y yo he tenido que reconocer que por mi ego hemos durado varios días peleados. ¿Sí? Este predicador que está aquí en el lugar santísimo le está diciendo a usted que ha tenido diferencia con su esposa. Y por mi ego no he pedido perdón. ¿Cuántas cosas, mis hermanos, pasan en nuestra vida por la falta de un perdón, por el orgullo? No, ella tiene que pedirme perdón a mí, porque yo he pedido perdón inclusive sin yo tener la culpa. Pero el Señor también nos manda a pedir perdón aún sin tener la culpa. Amad a vuestros enemigos, amad a los que le hacen daño a ustedes. Ese es el amor. Y he tenido que pedir perdón aunque no tenga la culpa. Pero reconozco que si al instante yo dejo mi orgullo, al momento de la ofensa, pido perdón, se arreglan las cosas y todo bien. Pero ¿qué pasa? Pasan días y se crea una raíz de amargura.
Pasan días y el diablo mete un espíritu de división en nuestro matrimonio. Mírate en ese espejo a los matrimonios que están aquí. Aleluya. El diablo también puede poner un espíritu de división entre familiares. No solamente tiene que ser en relación entre parejas. Hay familiares que han sido afectados, han tenido división, y por el orgullo, como iglesia, nosotros no hemos pedido perdón. La soberbia nos ha arropado y a mí hay que pedirme perdón. Aleluya. Dice la palabra que venzas el mal con el bien, porque ascuas de fuego se acumularán en la cabeza de la persona a quien le estás pidiendo perdón. En el sentido de que al que tú le pidas perdón, al que te ofende, no fuiste tú que ofendiste, pero tú le pides perdón a esa persona, eso va a causar un impacto tan grande en esa persona que va a tener que reconocer de que Cristo vive en ti. Digno es el Señor. Cuántas familias rotas, cuántas familias divididas hay hoy en día, porque no hubo nadie que dio el paso y dijo: oye, reconozco que la ofensa fue mía. Es fácil decirle: ok, hay que pedir perdón. Yo sé que es bien difícil estar en la situación y humillarse, pero Cristo se humilló y es el mayor ejemplo de nosotros. Aleluya. Jesús mismo nos dio el ejemplo más grande de la humildad. Vámonos al libro de Juan, capítulo 13, del verso 4 al verso 5. Mis hermanos, te están como callados. Yo tengo que ser un predicador invitado, hombre, para romper silla y de todo aquí. Aleluya. Mis hermanos, capítulo 13, Juan capítulo 13, versículo 4 dice: se levantó de la cena. Este fue Jesús. Se levantó de la cena y se quitó su manto. Y tomando una toalla se la ciñó. Esto fue Jesús. Imaginen esa escena. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Vuelvo y lo repito. Y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. La Biblia no te hace entre paréntesis, te dice: y lavó los pies de los 11 y dejó uno fuera. Quiere decir que se lo lavó a todos, a los 12. Y dentro de los 12, ¿quién estaba? Estaba Judas. Y Jesús hizo un oficio. Escuche bien. En ese tiempo las personas no utilizaban zapatos, por lo tanto andaban con los pies sucísimos. Entonces cada casa que podía tenía esa vajilla en la puerta y tenía una toalla para que el que entrara de una vez se lavara los pies. Pero ese oficio no lo hacían los dueños de la casa. Ese oficio lo hacían los esclavos. El esclavo era que venía, el esclavo de esa casa, cuando llegaba una visita, venía, pum, y lo sentaba y le lavaba los pies. Miren lo poderoso que es esto. Entonces Jesús, el creador del cosmos, del universo, de todo lo que existe y subsiste, agarra y se humilla y pone su rodilla y le lava los pies a sus discípulos. Ese era uno de los actos más bajos, porque eran los esclavos quienes lo hacían. Y Jesús le lavó los pies a Judas, el traidor, aún conociendo que minutos después lo iba a entregar a los escribas. Cuando nosotros, aleluya, nos humillamos, le lavamos los pies a esas personas que aún nos hacen daño. Quizás tu esposo no ha cambiado porque usted no ha tomado la decisión de lavarle los pies a su esposo. Y no estoy hablando en literal, estoy hablando en la humillación, estoy hablando en la falta de perdón que ha habido dentro de los matrimonios. Quizá una disensión dentro de los líderes o dentro de la misma congregación.
Alguien puede estar guardando algo por muchísimo tiempo contra otra persona y no se humilla y no pide perdón. Así que veámonos en el espejo de Jesucristo y humillémonos y pidamos perdón, dejemos la soberbia. Porque al altivo, ¿qué dice la palabra? Dios lo mira ¿de dónde? De lejos. Y si somos altivos, entonces no vamos a tener a Jesús con nosotros. Podemos tener 20 años dentro de la iglesia, pero si somos soberbios, Dios va a estar lejos de nosotros. Si usted quizás es bendecido siendo soberbio, son por las migajas que a usted le caen. Quizás no somos bendecidos porque no nos humillamos de corazón, no nos humillamos por completo, no dejamos la soberbia por completo. Pero Dios nos está diciendo en este momento en que nosotros dejemos la soberbia. Que no seamos como Satanás, que no seamos como Nabucodonosor, el primer Terian. Y seamos humildes de corazón, tal como lo dice la palabra. Dios le bendiga y la persona que continúa.